Hola amigos y amigas del portal Biomedicina UC. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast del portal. Yo soy Tania. Y yo Matías, estudiantes de Ingeniería en Biotecnología. Para comenzar este episodio, quiero recordarles que el portal Biomedicina UC es una iniciativa estudiantil que busca promover el conocimiento en biomedicina y trabajo interdisciplinario entre universitarios. Y nuestro principal propósito es ser un vínculo de comunicación y relaciones humanas con el fin de difundir y divulgar para impactar en la sociedad. Así es, Matías. Hoy estaremos hablando del sistema educativo en este semestre online ocasionado por la pandemia producto del COVID-19. En esta ocasión estamos con la doctora Claudia Pontón, desde México, para que nos dé su opinión. Ella es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en pedagogía de esta misma universidad. Sus líneas principales de investigación son delimitación y problemática teórica del campo educativo en México, prácticas y procesos de formación de posgrado universitario, identidad docente y formación profesional de estudiantes universitarios, filosofía, teoría y campo de la educación. Te damos la bienvenida, Claudia. Muchas gracias por aceptar nuestra investigación. Cuéntanos cómo estás, cómo has vivido la cuarentena allá en México. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes. Realmente esta situación de coyuntura con muchos altibajos, de momento tranquila, muchas veces estresada y preocupada. Preocupada porque hay una incertidumbre, todos estamos en una incertidumbre. Las noticias nos están actualizando información interesante, pero nunca sabemos si realmente nos están diciendo en el fondo la verdad. Confiamos en que esto termine muy pronto. Nunca va a ser algo de regresar a la normalidad. Creo que no va a haber normalidad. Creo que tenemos que aprender a empezar a pensar cómo desarrollar estrategias para regresar a trabajar con ritmos de trabajo como los que estábamos acostumbrados. Y tengo muchos altibajos, pero sé que lo vamos a poder sobrellevar. Gracias. En función a lo que habíamos platicado de los dos ejes que articulaban nuestra plática, yo hice una serie de notas, por eso van a ver que voy a estar viendo mis notas, para no ser tan dispersa. Yo, como les comentaba, trabajo en un instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación, y aparte soy profesora de la licenciatura en pedagogía y del programa de posgrado en pedagogía. En la licenciatura doy un seminario de filosofía, teoría e historia de la educación, y en el posgrado doy un seminario de metodología de la investigación. Y realmente para mí es muy interesante que ustedes me convoquen a hablar sobre un tema que tiene que ver con el papel o la función social de la escuela ante la situación de la pandemia que nos está tocando vivir. Y a mí me gustaría, y en función a lo que yo trabajo, que es parte de la historia de la educación y de la pedagogía, aunque la verdad les comentaba que me iba a referir a México, ¿no? Porque es mi país, y no sé si haya coincidencias con respecto al desarrollo del sistema educativo en Chile o en alguna otra parte de América Latina, pero hay algunos elementos que creo que pueden ser comunes y que se pueden compartir con respecto a lo que nos interesa reflexionar. Yo empezaría pensando a la escuela, pensando un poco que la escuela y la historia de las prácticas escolares siempre han sido ejes fundamentales de reflexión y ahora se están convirtiendo en un referente central de análisis. En el caso concreto de México, el proceso de configuración del sistema educativo se da junto con la consolidación del Estado moderno mexicano. Y dentro de este proceso, por ejemplo, hay varias etapas históricas importantes. Yo nada más voy a referir a algunas antes de entrar a la materia. Una etapa importante que permitió consolidar en México este proceso se dio a partir del gobierno de Benito Juárez, por ejemplo, porque fue precisamente en ese periodo cuando se empezaron a diseñar políticas públicas que incidieron de manera directa en las prácticas y en los procesos escolares. Otro momento que se ubica en el caso de México
en la época de Gabino Barreda, que coincide con el periodo de debate de los ilustrados, a partir de lo que la comunidad nacional retomaba de la Ilustración francesa y que además a partir de esa orientación de la educación de los ilustrados franceses es que se genera en relación al proceso educativo en México, de manera paralela a la idea de progreso y a toda la entrada del liberalismo. Después se van a derivar muchos cambios en el caso concreto en la educación. Se va a separar, por ejemplo, la educación técnica de la educación humanística. Se van a establecer diferencias muy importantes entre la formación profesional de carácter técnico y la otra que tiene que ver con un carácter social y humanístico. Se separa la pedagogía normalista de la pedagogía universitaria, es decir, la educación normal queda en manos del Estado, ¿no? Se desarrolla como una institución de Estado y la tarea principal de la educación normal va a estar orientada a la formación de maestros para el desarrollo de la instrucción pública. Por su parte, la educación universitaria, junto con el sistema escolar que va a preceder a la enseñanza superior, se va a orientar a la formación de cuadros profesionales y a la conformación de campos de investigación con cierta autonomía intelectual. Estos datos marcan una historia importante en el caso de México. A mí me parece que lo central de compartir estos antecedentes históricos es recordar que el desarrollo de la escuela, como una escuela formativa, adquiere sentido desde el principio del siglo XIX, cuando aparece como parte de un ideal social la formación de un nuevo ciudadano. Y esto es un discurso que aparece en muchas partes de la configuración de los estados, de los sistemas educativos en muchas partes de América Latina. Y es a partir de esta propuesta social que cobra sentido la contribución de los maestros o de los docentes como formadores de un nuevo proyecto. Miren, me parece importante que conozcamos estos antecedentes porque a veces se cuestiona mucho la función del docente, pero se conoce muy poco de sus antecedentes. Esta formación social del docente se va vinculando de forma directa con su experiencia profesional, con una experiencia que alude a un saber hacer, que es un saber hacer que va a estar apoyado en conocimientos disciplinarios, curriculares, técnicos, que junto con elementos relacionados con la propia historia personal del profesor, con su situación socioprofesional, con el trabajo diario que el profesor hace en la escuela y en el aula, con su contorno familiar y con sus antecedentes escolares y culturales, etcétera, son fundamentales. Estamos hablando de un profesional de la docencia que tiene una proyección social importante, pero que también va construyendo su propia narrativa, su historia de vida. En este sentido, a mí me parece importante dimensionar que los saberes experienciales del docente, del profesional docente, lejos de basarse únicamente en el trabajo centrado en el aula, se deriva en gran parte de las preocupaciones con respecto a las enseñanzas y el aprendizaje que se han heredado históricamente por parte de la historia escolar, de la historia de las instituciones. La coyuntura actual, desde mi punto de vista, nos obliga a reflexionar sobre la función social de la escuela y de los docentes, pero al mismo tiempo nos exige a identificar y reconocer que a través del tiempo la profesión docente se ha delimitado por un perfil ideal que les exige muchísimos aspectos a los docentes. Yo voy a recuperar algunas cosas que me parecen importantes de lo que se le exige al docente y ya después ustedes me dirán si quieren que profundicemos en alguna de ellas. Al docente se le exige saber diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y habilidades didácticas, ¿no? Adecuadas además a las necesidades y a los intereses o a las formas de desarrollo de sus alumnos. Al docente se le pide que además reconozca e identifique las diferencias individuales de los alumnos, ¿no? Que identifique cómo influyen estas diferencias en sus aprendizajes
y sus enseñanzas. Se le pide también que pueda aplicar y diseñar estrategias didácticas para estimular el aprendizaje. Tiene además que conocer y aplicar distintas estrategias y formas de evaluación, casi siempre orientadas a valorar los aprendizajes de los alumnos, pero también a valorar la calidad de su propio desempeño en la escuela. Pero también se le pide que se le dice que es su responsabilidad generar un clima de trabajo que pueda favorecer actitudes de confianza, de autoestima, de respeto, de disciplina, de creatividad y de curiosidad por el estudio. Y se asume que conoce y utiliza, ¿no?, también el docente recursos y materiales didácticos disponibles, y además también se le pide y muchas veces se le exige que los utilice con creatividad, con flexibilidad y con propósitos claros. Como podemos identificar, son retos mayores. Si nosotros de alguna manera dimensionamos no solo todas estas particularidades que tienen que ver con los contenidos y con sus formas de evaluación, sino también se le exige identificar cuáles son las implicaciones de su trabajo didáctico, cuáles son los estilos de aprendizaje de sus alumnos, cuáles son las secuencias de las acciones didácticas y sus situaciones. Se le exige realmente reflexionar sobre muchos aspectos de su práctica docente, independientemente del nivel escolar en donde se desarrolle. A mí me parece que si nosotros ponemos en un plano de reflexión todo lo que un maestro tiene que hacer, sí es muy importante que le preguntemos al docente cómo se siente, ¿no? Que también le preguntemos al docente qué piensa de que se le esté exigiendo transitar de una dinámica presencial a una dinámica virtual, qué opina del desgaste emocional que él tiene cuando tiene que elaborar una serie de expedientes y de evaluaciones casi individuales, qué opina cuando realmente muchos de los profesores son analfabetas, como se les llama, digitales, porque no saben manejar las tecnologías, pero hacen todo lo que está de su parte. Y bueno, a mí me parece que sí sería muy importante que también le demos la voz a los profesores, que conozcamos con mucha precisión cómo se está reflexionando la configuración de su identidad como docente y cuál es el impacto que tienen a veces las observaciones negativas con respecto a su trabajo en relación a todo lo que se le demanda. No sé si quiera precisar algo, que se precise algo al respecto. Yo la verdad estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted, porque también en Chile se vive algo parecido en colegios que no son de tantos recursos. Tenemos profesores que siempre están interactuando con 40, 45 niños en una misma sala. Hay muchos que hacen solo como una materia, hay muchos que también tienen como la jefatura, que es todo el día con ellos. Entonces, el trabajo que ellos tienen no se ve reflejado de manera remunerada como debería. Entonces, algo como es un tema recurrente de lucha, por así decirlo, en Chile, que es como lo que siempre estamos viviendo. Entonces, me parece muy interesante lo que acaba de mencionar. En base a lo que nosotros le enviamos unos correos en la semana con unos tipos de preguntas, que es lo que nosotros habíamos tratado de como planificar para poder integrar todo esto en lo que nosotros queremos hacer. Y en un ámbito de esas preguntas es el tema de la educación, más que por país, es como a nivel mundial, pero no con tanto detalle, sino que, como sabemos, la mayoría de los países han tenido cuarentena y ya no pueden ir a las escuelas, por ejemplo. Entonces se tienen que quedar en la casa y adoptar otro tipo de medidas para poder lograr aprender de alguna forma. Y también el tema interdisciplinario, porque nosotros vemos el tema de la biomedicina, pero lo conformamos alumnos, por ejemplo, de biotecnología, como somos los que estamos acá, hay veterinarios, hay ingenieros, médicos, entonces todos queremos como juntar todas esas áreas para llegar a un fin que es como la biomedicina que nosotros le estamos tomando tanta importancia últimamente. Entonces esos son como los tópicos que queríamos tomar en la grabación para
para poder hacer como un capítulo más enfocado como a la educación en el tema de la cuarentena, que todos los países lo estamos viviendo de forma muy parecida, por así decirlo. Entonces tenemos Así una es. pequeña pauta, como para, pero más que nada son las mismas preguntas que le habíamos hecho en los correos. Sí, ¿Sí? así es. A mí, así lo entendí. A mí me pareció importante comentar un poco cuál es la situación de mi país y cuáles son las particularidades que hay que considerar cuando se habla de las exigencias que se le dan a los docentes. ¿Por qué? Porque si algo es común en la pandemia, primero estamos hablando, como bien lo señalan, de una situación mundial. Es una situación en la que nadie está excluido, en donde todos los sistemas educativos de todo el mundo están tratando de ajustarse a las condiciones de encierro y a la contingencia que está viviendo cada quien en su casa. Y a mí me parece que sí es muy importante que desde las políticas públicas y de las políticas educativas se traten de atender los problemas de los contenidos. Sin embargo, creo que hay problemas que van emergiendo y que son cada vez más complicados, que no solamente tienen que ver en darle continuidad a los contenidos y en evaluar los contenidos o en mencionar que están aprendiendo los estudiantes, independientemente del nivel educativo en el que se encuentren. En el caso de México, y yo creo que también en varias partes de Europa, estamos conociendo las cifras, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, del aumento de feminicidios, del aumento de los vínculos, ¿no?, que se están estableciendo entre los adultos y los jóvenes, que ya no hay un vínculo de autoridad, cada vez les cuesta más trabajo tener relaciones afectivas y emocionales sanas en un ambiente familiar que ahora los obliga a estar todos juntos. Se están haciendo evidentes también las inequidades, ¿no? Se está haciendo evidente que no hay una equidad ni social, ni educativa, ni económica, que cada quien está viviendo este confinamiento y este encierro en función a las particularidades que tiene en sus dinámicas familiares y en los recursos. Y esto es una situación muy polémica. En el caso de México, y yo creo que también en gran parte de América Latina, y no creo que Chile sea la excepción, también se está visibilizando un problema de falta también de equidad en recursos, en tecnologías, en ciertas partes de regiones que no tienen conectividad, ¿no? De condiciones de trabajo muy precarias para los docentes en comunidades indígenas. Esta es una parte que me parece fundamental, no solamente lo que está pasando en el escenario escolar o por qué el escenario escolar se trastoca y ahora se transita hacia el escenario familiar para responsabilizar o corresponsabilizar a los padres de familia en una dinámica de aprendizaje con sus hijos, que también es otro gran tema. En ese sentido, me parece que no estábamos preparados para eso, que no seguimos estando preparados, pero que también los momentos de crisis y de coyuntura nos exigen ese tipo de retos y nos exigen estar a la altura de poder condicionar mecanismos y estrategias, adecuar estrategias de sobrevivencia para realmente apoyar lo más que se pueda la situación de los niños. A mí la verdad que sí me ha llamado mucho la atención, en el caso de México, también en gran parte del mundo, la emergencia de eventos académicos en línea que están surgiendo, analizando el efecto de la pandemia en muchos sectores. En el sector educativo es uno de los que se está preocupando más. Yo creo que esto nos obliga a repensar la función social de la escuela, pero también a sobredimensionar el papel de los docentes en los centros escolares. Y no solamente en las dinámicas de los centros escolares, el papel del docente en el aula en particular, en el vínculo que hace con sus estudiantes, en el trabajo que se le exige desde la escuela para poder establecer una dinámica de trabajo que permita realmente avanzar en los contenidos, establecer estrategias de aprendizaje y de evaluación que realmente permitan consolidar resultados importantes para la escuela. Con respecto a la parte de la interdisciplina, ¿no?
sin meternos con mucho detalle en las diferencias que algunos teóricos hacen entre la interdisciplinariedad, la pluridisciplinariedad y la transdisciplinariedad o la multidisciplinariedad, yo coincido en que es muy importante que se defina un modelo educativo, al menos en el ámbito de la educación superior y en el posgrado, que permita la articulación, pero no solamente la articulación de disciplinas, la articulación de lógicas de pensamiento, que permitan, a partir del planteamiento de un problema, que un ingeniero, que un psicólogo, que un economista, que un filósofo puedan de alguna manera opinar en los planteamientos y en los procesos de poder racionalizar un proyecto que permita llegar a resultados y plantear panoramas de resolución. Lamentablemente, sinceramente yo creo que la estructura de nuestras universidades, al menos en el caso de México, y el caso concreto que yo conozco, que es la UNAM, aunque en el discurso se intenta fortalecer una formación multidisciplinaria, en la realidad nuestras universidades están segmentadas. Las universidades están separadas por áreas de conocimiento. Están las humanidades y las sociales por un lado, están las ingenierías, las matemáticas, la medicina, y si nosotros también hacemos un poco de historia, las profesiones liberales como medicina, derecho, ¿no? Eh, al, eh, Contabilidad, etcétera, realmente se han manejado por una estructura gremial y muchas veces el desarrollo de los campos disciplinarios se vuelve muy cerrado. A mí me parece que la Así pandemia es. nos tiene que enseñar realmente que tenemos que aprender a trabajar articulando lógicas de pensamiento. Matías, ¿ibas a comentar algo? No, solamente comentaba que así es que muchas de las instituciones, como las facultades, o como usted decía, las de medicina, ciencias, son generalmente muy centradas en su quehacer y a veces el, la vinculación con la comunidad, con sus comunidades o con quienes los rodean, no son tan conectados con ellos. Creo que por ahí va lo que usted quería decir. ¿Sí? Sí, gracias. Y creo que tiene que ver también con el hecho de que hay una imagen social o una representación social de las profesiones. Todos sabemos que no es lo mismo, ¿no? Tener un estatus, en el estatus simbólico, estoy hablando de un estatus simbólico de las profesiones, ser médico o abogado, que ser sociólogo o que ser filósofo. A mí me parece que esta imagen social de las profesiones lastima mucho la posibilidad interdisciplinaria porque el trabajo multi e interdisciplinario exige de una articulación de respeto, de solidaridad dialógica que permita realmente entender cómo piensa el otro, cuáles son las alternativas de solución que tiene ese otro a partir de sus saberes disciplinarios, de sus saberes de la experiencia, y cómo se pueden juntar en un equipo interdisciplinario esos saberes para llegar a una solución. Y como lo dice muy bien Matías, a una solución que tenga un efecto social real, que no solamente sea una discusión académica que se quede en la construcción de un conocimiento importante o significativo para ese campo de conocimiento, sino que también tenga un efecto positivo para transformar ciertas realidades sociales. Y es ahí donde hay que tener ese potencial. En el caso de México tenemos la historia de una institución que creo que ha sido muy favorecida con esta dinámica, que es la UAM. Tiene varias sedes, ¿no? La UAM Xochimilco. La UAM tiene un modelo en donde realmente se trata de recuperar esta interacción dialógica desde una propuesta multidisciplinaria que permite articular lógicas de reflexión, de razonamiento y de resolución de problemas que no se queden solamente en la dinámica gremialista o que no solamente estén abonando al desarrollo de un conocimiento disciplinar en función a cierto tipo de campos de conocimiento, sino que pasen a la acción y que realmente a partir de ese trabajo multidisciplinario se puedan definir políticas o estrategias de acción para poder apoyar
muchísimas condiciones o muchas problemáticas que se tienen en general en todos los campos, en todos. No sé si hay algo más que quieran que se precise. Queríamos hacerle una de las preguntas que nosotros habíamos planteado, que tenía relación con que generalmente ya tanto la educación básica como la de pregrado, posgrado, estamos siempre acostumbrados a ir a un lugar, la universidad, una sala de clase, sentarnos, tener ese tipo de ambiente con nuestros compañeros o con el profesor de frente a frente y tener un tipo de interacción o de aprendizaje. Entonces queríamos preguntarle desde el punto de vista de la educación, si este tipo de aprendizaje o de modelo educativo cambia, tiene muchas diferencias cuando estamos viviéndolo desde la casa, desde de un modelo frente a un computador, por ejemplo, recibiendo a veces clases vía Zoom, a veces recibiendo guías para poder estudiar por nuestra cuenta. Entonces queríamos ver cómo esto cambia a nivel educativo nuestras vidas. Sí, cambia y cambia de una manera muy fuerte desde mi punto de vista. No solamente para los estudiantes, sino también para los profesores. Primero, porque no todos, aunque realmente los jóvenes tienen mayor habilidad para el uso de las tecnologías, yo platicaba con mis alumnos de posgrado y una de las alumnas me dijo, es que no somos nativos digitales, somos nativos de redes sociales y no es lo mismo. No es lo mismo trabajar redes sociales que trabajar plataformas. Y yo coincido con esa observación. A mí me parece que tenemos un mundo de alternativas tecnológicas muy importantes, muy funcionales cuando se las conoce y cuando se pueden usar. Pero también no me parece justo que ahorita estemos en un ensayo y error permanente con nuestros estudiantes. La gente que da programas en línea se forma para dar programas en línea. La gente, los alumnos que deciden tomar una licenciatura por línea, tienen un perfil específico y yo creo que no todos los estudiantes tienen un perfil adecuado para eso. Querer pensar que si transitamos de lo presencial a lo virtual, lo único que va a cambiar es la modalidad, me parece que es un error muy grande. Primero, porque yo creo que la mayoría de los estudiantes, y también podría decir que los profesores que estamos acostumbrados a dar clases presenciales, sabemos que es imposible sustituir la presencia cara a cara. Es muy difícil cuando un estudiante está frente a ti, la manera en cómo te ve, la manera en cómo discute, la manera en cómo analiza, la manera en que como construye sus pensamientos en ese momento cuando se está definiendo una pregunta, es fundamental para el aprendizaje. El estar en unas plataformas, ya sea de Zoom o de Classroom o de cualquier otra, no permite. O sea, tú tienes la libertad de cerrar tu cámara si quieres, de cerrar tu micrófono. Es más, se solicita que se haga porque si no hay mucha interferencia, entonces ya no se pueden oír bien y todo el mundo ya no se ve. Imagínate, al menos yo, esa sensación de tener frente a mí, a mi grupo, en donde algunos tienen un fondo muy bonito, ponen su foto y algunos te ponen otro fondo distinto o nada más ponen su nombre, pero no hay una interacción real. Y es muy difícil realmente saber si los alumnos tienen cierto nivel de concentración en clase o no. Además, tienen muchísimos distractores en su casa. Estamos haciendo también una inversión al espacio privado. Estamos invadiendo su espacio. Es un espacio que uno tiene acostumbrado para estar en familia, para la convivencia, y de repente tu casa se convierte en tu escenario escolar, se convierte en tu escenario de trabajo, y la gente tiene que estar siempre muy a gusto y tiene que estar feliz. Y yo digo, no, también hay que decir, no nos parece. Claro. Sí, dime, Matías. También como dónde está el límite entre nuestra vida familiar y nuestra vida académica o laboral cuando se empiezan a mezclar, por lo menos en espacio, en nuestro computador donde solemos a veces, bueno, no solo escribir trabajos, pero ahora también tenemos que asistir a clases mediante la computadora y en nuestro living, en nuestro espacio con nuestras familias. Eso es también, me parece un poco
chocante que siempre lo hemos hecho de una manera y ahora lo tenemos que hacer de esta de manera casi, eh, bueno, muy repentina y también muy improvisada por todas las instituciones. Queríamos hacerle una consulta también. Nos gustaría saber su comentario con respecto al sistema educativo mundial. ¿Cómo formamos o qué estrategia usted recomendaría para sobrellevar esta nueva modalidad de educación y si es posible algunos tips para tanto los estudiantes que asisten a esta para sobrellevar mejor esta situación? Sí, bueno, en relación al panorama mundial, primero tendríamos que señalar que las adecuaciones tendrían que hacerse en función a las particularidades de cada país, a las posibilidades de definir políticas educativas orientadas hacia los contornos culturales y sociales que cada país tiene con respecto a su matrícula, con respecto a la configuración de su sistema educativo nacional, con respecto a la formación de sus profesores, y en ese sentido me parece que cada país está tratando de implementar una estrategia de sobrevivencia para evitar que colapse el sistema escolar. Me parece bien. Lo que no me parece que sea lo más adecuado es que se están olvidando de la parte socioafectiva. Es que se están olvidando un poco de la situación emocional de los alumnos. Es que pareciera que los alumnos tienen que responder como robots rapidísimo a las acciones, porque si no algo va a pasar y uno se preguntaría, no va a pasar nada. ¿Por qué no desaceleramos el proceso? ¿Por qué no esperamos a que los alumnos asimilen lo que está pasando? ¿Por qué no los docentes hacen un encuadre de situación emocional? Le preguntan a los alumnos, aparte de los contenidos, cómo te sientes, qué le preocupa en situación a la pandemia. ¿Por qué no generamos la posibilidad de establecer un vínculo de solidaridad y de colegialidad entre todos para buscar alternativas que realmente permitan no solamente salvar el año escolar, sino establecer una salud mental para todos? A mí me parece que todos los países están acelerando muchísimo. Me parece que entiendo que haya una preocupación por lo que está pasando. Claro, la inminencia de poderse morir por un virus es algo que nos altera a todos, ¿no? Porque nos pone en evidencia nuestra finitud, ¿no? Todos somos seres finitos, pero no nos había pasado una situación como la que estamos viviendo ahora, donde nuestras personas más cercanas se pueden convertir en nuestros peores, ¿no? No enemigos, pero un factor de riesgo. Y nosotros también. A mí me parece que hay que desacelerar en función a las posibilidades de cada país y que hay que darle confianza al personal docente, al personal directivo y a los propios estudiantes de que se pueden establecer ritmos de trabajo más pausados. Yo creo que aquí es donde vale la pena hablar de estilos de aprendizaje. Si realmente los profesores tenemos la posibilidad de conocer estos estilos de aprendizaje, pues hay que ir dando de manera más pausada nuestras propuestas. Todos los profesores tenemos que estar adecuando nuestros programas. No podemos hacer como que no está pasando nada. Tenemos que ayudar a sensibilizar a los padres de familia y a los estudiantes y a nosotros mismos de que es un proceso que necesita trabajarse con más calma, con un ritmo menos acelerado. Ahorita hay una gran molestia por muchos sectores de padres de familia y de estudiantes por la carga de trabajo que está implicando esta modalidad virtual. Los estudiantes se sienten cansados, los estudiantes se quejan no solamente del cansancio visual, que es estar en una pantalla todo el día, también hay problemas de columna, de mano, o sea, hay un problema que te exige una dinámica a la cual no estabas acostumbrada. Y otra cosa que decías, Matías, estás invadiendo un espacio privado que lo tenías dimensionado para otra cosa y te estás obligando a actuar en un rol, ¿no?, que asumías en otro lugar. Y bueno, esto implica también cambiar las dinámicas familiares. Hay que pedirle a los familiares que no hagan tanto ruido, hasta las mascotas, hay que casi correrlos de todos lados porque cuando suena un timbre, o sea, es que es una dinámica que no es propicia.
Pensar que no va a pasar nada porque te van a dar la opción de televisión educativa, te van a dar la opción de línea para resolverlo, me parece que es una medida de exclusión, porque hay mucha gente, primero tendríamos que haber tenido un diagnóstico muy serio y muy preciso de las condiciones de conectividad, de las condiciones de trabajo, de las herramientas con las que cuenta cada estudiante, de las condiciones del ámbito familiar, y en función de eso a lo mejor ir ajustando. Pero como lo habíamos comentado, lamentablemente nos estamos forzando a hacer un ensayo y error, tratando de dar lo mejor de nosotros, pero tendríamos que hacer una pausa para valorar y dimensionar qué está fallando, y si tenemos que desacelerarlo, pues hay que desacelerarlo. No creo que pase nada. No va a pasar nada con que un niño pierda un año. Está demostradísimo que un año escolar realmente no significa mucho en los aprendizajes. Estoy hablando de diferentes niveles. Uno puede ir aplazando. Yo creo que ahorita a lo mejor la emergencia sanitaria nos implica abocarnos. Pensemos en la gente, por ejemplo, un docente que esté enfermo, que esperemos que no. Los docentes que se enferman, ¿qué pueden hacer? Están enfermos y toda su energía la tienen que conectar a su salud. No le podemos exigir más. Entonces, no podemos pensar que estamos exentos de una situación de enfermedad, llámese coronavirus o no. Somos sujetos que tenemos que irnos adecuando a necesidades, pero que sean necesidades más realistas y que realmente a partir de las posibilidades, de los ritmos de trabajo de cada estudiante que el docente conoce, ir implementando estrategias de trabajo colegiado, pausado, que permita realmente no solamente aprender los contenidos del programa, sino también sensibilizarnos y generar una conciencia de solidaridad colectiva. Gracias, Claudia. Ahí nos dices varios puntos que ojalá nos pudieran llegar a nuestras universidades, a nuestros profesores, porque sin duda, personalmente creo que deberían tomar estas palabras y tomarse el tiempo de reflexionar y no ir de manera rápida y sin reflexionarlo mucho de cómo están viviendo las familias, los estudiantes, hasta los mismos profesores. ¿Qué pasa con aquellos profesores que, como tú decías al principio, también tienen que adecuarse a esto y aprender a utilizar mucho mejor el computador, mucho mejor las tecnologías de la información? No todos están capacitados para ello y eso también repercute en la calidad de las clases que reciben los estudiantes. Eso quería agregar. Tania, ¿qué piensas tú acerca de esto? Yo quería hacer como un tipo de pregunta, porque varios de nuestros seguidores son estudiantes de universitarios, la gran mayoría, y todos tenemos este tipo de clases en la casa donde estamos frente al computador que ya habíamos mencionado, pero estamos, yo creo que un poco lejos de poder desacelerar el ritmo en que van las universidades o los sistemas educativos. Entonces, quería consultarle si tienes algún tips que podamos seguir, por ejemplo, tomarnos un descanso, quizás tener un lugar específico para tener este tipo de clase, de estudio, seguir algún tipo de metodología para poder sobrellevarlo un poco mejor y no estresarnos con el computador y estar frente a él todo el día y juntar todas las áreas de nuestra vida en un solo lugar. Quizás para poder rendir un poco más o para tener un poco más de tranquilidad y salud mental, por así decirlo, no estresarnos tanto. Sí, Tania y Matías, precisamente a eso me refería. Me parece que el sector profesional de docentes en todos los niveles, desde preescolar hasta posgrado, tienen que tener una iniciativa de trabajo colaborativo y no solamente pensar en las exigencias institucionales de las instituciones escolares a las que tienen que responder. Yo les dije que yo doy clases en la licenciatura y en el posgrado. En la clase que di, mi primera clase virtual que di en la licenciatura, pregunté primero a mis estudiantes cómo se sentían,
Les pregunté con anticipación cuál era el recurso tecnológico que tenían para poder vernos, porque no podía excluir a nadie. Todos teníamos que utilizar el recurso en función a las posibilidades que todos estábamos compartiendo. Les pregunté cuál era su sensación emocional y les dije que les pedí una disculpa porque les dije que yo no era muy apta para las herramientas, no estaba preparada para utilizar las herramientas y las plataformas adecuadas para el aprendizaje. Les dije que iba a ser mi mejor esfuerzo para poder aprender con ellos y les comenté también que iba a hacer unos ajustes al programa tomando en cuenta la coyuntura, porque no podíamos dejarla pasar. Fue una sesión muy interesante y también les dije que era un seminario. Yo doy un seminario de 3 horas. Es un seminario además teórico, es sobre historia, filosofía y teoría de la educación. Y es muy cansado. También les dije que valoráramos juntos la posibilidad de que el seminario no fuera de 3 horas, sino de 2, y con un descanso. Les dije que estableciéramos códigos de convivencia en la clase. Les dije que todo el mundo tenía la posibilidad de pararse, de ir al baño, de irse por un café y no pasa nada, pero también les dije que ellos me avisaran cuando estuvieran cansados. También les pedí que por favor me dijeran cuando hiciera una pausa o cuando tuvieran alguna cosa que les gustaría comentar independientemente que no estuviera en el contenido. Y la verdad es que recibí una respuesta muy positiva. Ahora, es no solamente una cuestión de estilo, es una cuestión de sensibilidad. El problema serio es que predomina una lógica de entrega y de racionalidad de la inmediatez, ¿no? Las instituciones están preocupadas por poner evaluaciones y por acreditar el año y por adecuarse rapidísimo a las exigencias de estas nuevas modalidades. Lamentablemente, no están preocupadas por saber qué están pensando los padres de familia, no están preocupadas por saber cómo se sienten cada uno de ustedes, cómo están sorteando la situación para aprender y la verdad en el fondo, qué calidad de aprendizajes podemos esperar. Si podríamos aprovechar mejor estos espacios para acercarnos a una comunidad estudiantil que permita después generar alianzas que una vez que termine la pandemia y una vez que podamos regresar a un espacio presencial, establecer vínculos de colaboración para fortalecer aprendizajes, me parece que sería muy fructífero. Pero para esto tendríamos que convencer a todos los profesores, empezando por las autoridades. Tendríamos que sensibilizar en ese nivel realmente a la escuela. Por eso lo planteé al principio, por eso dije que es momento de redimensionar la función social de la escuela, de los profesores y de todos los actores educativos que trabajamos en esta dinámica escolar, en la dinámica escolar y en la dinámica educativa en general, porque en la escuela, la educación no se reduce a la escuela. Una cosa es lo que se enseña en las prácticas escolares, en las aulas, y otra cosa es la dimensión axiológica o valorativa que también se enseña en diferentes ámbitos socioculturales. La educación también por eso es muy importante, porque tiene una implicación sociocultural que permite generar esto que yo les estoy diciendo, mecanismos de consenso, permite generar mecanismos de diálogo y de beneficio colegiado, o eso tendría que hacer. No podemos pensar que la educación es una educación individualizada. No podemos pensar que la educación tiene que abonar a una atomización de un sujeto. Al contrario, tenemos que pensar a la educación como un proyecto político, como un proyecto ético, como un proyecto social que permita generar una ciudadanía éticamente responsable. Yo le apostaría a eso, chicos. Muchas gracias, Claudia. Esperamos te haya gustado esta experiencia y te agradecemos todo el tiempo que nos has dado para llegar a nuestro público, ojalá también a un público también más, digámoslo así, no habíamos abordado el tema de la educación y nos llena de emoción que podamos haberlo abordado junto a ti. Y estamos muy felices de eso. Así que muchísimas gracias y espero que también lo hayas disfrutado.
Al contrario, les agradezco a ustedes la invitación, lo disfruté mucho. Gracias por invitarme a reflexionar juntos, una situación complicada, y yo siempre voy a estar dispuesta a seguir dialogando con ustedes cuando ustedes decidan que sea así. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buena tarde. Nos vemos, que esté muy bien. Bye, Cali. Y así terminamos el capítulo del día de hoy. Recuerden seguir nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, como también visitar nuestra renovada página web, portalbiomedicina.cl, donde encontrarás todos nuestros podcasts, además de novedades científicas y múltiples artículos interesantes y revistas. Así es, y por último, recuerda suscribirte a los canales de YouTube y Spotify. Nos encuentras como Portal Biomedicina UC para que sigas escuchando nuestro podcast. Te damos las gracias por estar acá. Adiós, Matías. Adiós, Tania. Y te esperamos en el próximo capítulo.